vaya. Amén. Pero sin embargo, actúan. Y actúan porque utiliza al hombre. En los pecados del hombre, en las acciones del hombre, es donde se alimenta la fuerza de las tinieblas. Pero si nosotros estamos alineados con Dios, el enemigo no tiene autoridad sobre nuestra vida. Por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. Ahora bien, tenemos que tener una posición muy clara de cómo actúa el diablo. Porque dice la palabra que no desconocemos las artimañas del diablo. Aunque a veces yo digo, no debería, porque a veces hay mucha ignorancia acerca de las artimañas del diablo. Algunos dicen que no hay ni que batallar con el diablo y que eso de la guerra espiritual, nada. Bien, amo la palabra porque la palabra es la que nos debe hablar. Amén. Amén. Dice, porque en 2 de Corintios, capítulo 10, de versículos 3 al 6, vamos a leer, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Hermano, vamos a analizar todo esto, ¿no? Una serie de ideas o fortalezas construyen una ideología que pueden en un momento dado esclavizar a mucha gente. El caso como, por ejemplo, el comunismo o el nazismo, ¿no? El comunismo niega que hay Dios. El comunismo pone leyes antibíblicas, por ejemplo, ¿no? El comunismo, pues, si quita a una sociedad lo que es Dios, pues a lo malo lo llama bueno y a lo bueno malo, ¿no? Por ejemplo, no hay peor crimen que una madre asesinando a un hijo. Pero sin embargo, la ideología y los pensamientos tratan de decir o de justificar que eso es un bien. Te inculcan un pensamiento porque dice que es el derecho de la mujer, ¿no? Es por el bienestar de la mujer. Pero eso es una influencia diabólica, porque antiguamente había un espíritu llamado Moloch que le entregaban los padres a los niños pequeños para que fueran quemados y sacrificados. ¿Por qué lo hacían? Por el bienestar de estar mejor. ¿Por qué a veces se aborta? Por estar mejor y no estar. Yo no voy a sacrificar porque soy muy joven o porque esto o lo otro. Pero sin embargo, es el mismo espíritu, ¿no? De muerte, ¿no? Pero es poner cómo los razonamientos o las formas de pensar nos alinean con el enemigo. Entonces, por la forma de pensar, esas fortalezas están dadas por la cultura, por la sociedad en que vivimos, por lo que nos enseña. Y todo eso forma lo que es unos conceptos que a la larga nos esclavizan. Porque el pecado te esclaviza. Lejos de darte libertad, te esclaviza. La idea y la ideología son conceptos que
une a un aglomerado de personas, sean estas territorial como una nación o de una raza en particular. Da lugar a lo que llamamos idiosincrasia, propia del lugar o la cultura de un pueblo, comprendiendo a esta como el conjunto de creencias, conceptos, ideas, una expresión artística, religiosa, etc. O sea, la cultura o la sociedad donde uno está te condiciona la forma de pensar y de actuar. ¿Estamos entendiendo o no? Por ejemplo, si tú vives en una sociedad que no cree en Dios, te enseña que el hombre es el que marca su propio destino y eso te lo va inculcando por medio de la escuela, por medio de la educación, por medio de las televisiones, por medio de muchas cosas, tú terminas creyendo eso, porque es en el contexto en que te crían. Si estás en la India y cae un rayo y tú dices, es el dios rayo, o el agua, todos son espíritus, ¿no? Todas las acciones son espíritus. Te vuelve una persona muy supersticiosa y como que tú no eres responsable de tu acto. Quiero decir que el lugar donde uno esté afecta la manera de pensar, ¿sí o no? ¿Y qué pasa con eso? A través de la manera de pensar de un pueblo se van creando una forma de conducta, de acciones, y a través de estas da lugar a poderes de las tinieblas. Y como dice en 2 de Corintios 4:4, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Si uno vive en un barrio marginal donde solamente es habitual el tema de drogas, el tema de otras cosas, de prostitución, de otras cosas, condicionan a todos los que se crían en ese lugar, en ese concepto, lo ven como el medio natural, ¿no? O no salir de ese contexto. O, por el contrario, si también te vas por poner otro ejemplo, en el brillante, y en el brillante son la autosuficiencia del hombre, el orgullo, la vanidad, mi brazo, soy poderoso, yo ¿para qué necesito a Dios? Si yo soy mi propio Dios. Eso son fortalezas. Y detrás de esas fortalezas de pensamiento hay el mundo espiritual. Es lo que dice la palabra. ¿Vamos entendiendo, hermano? El hombre interactúa con el mundo sobrenatural. Lo que dice y hace tiene un efecto o consecuencia con el mundo espiritual. Lo que nosotros pensamos, la idea y luego la ejecutamos, eso tiene unas consecuencias. Ahí interviene lo que es el mundo espiritual. Dice, lo que el hombre siembre, eso recoge. Son principios. Si tú siembras espinos, no puedes coger, yo qué sé, tomate u otras cosas, ¿no? Que te den fruto. Sino lo que tú vayas sembrando es lo que va a dar. Pero claro, eso trae unas consecuencias y ahí interviene lo que es el mundo sobrenatural. Por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. El pecado activa la maldición y la maldición activa a los demonios y crea una atmósfera de opresión, enferma, ¿no?, el ambiente y afecta a lo que es
a la tierra. Hermanos, muchas veces creemos que la atmósfera y las cosas que hay y las presiones no tienen que ver nada con nuestras acciones. Pero eso no es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer algo para que nos demos cuenta, ¿no? En 2 de Crónicas 7:14 dice el Señor así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, no antes, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré vuestra tierra. Trae un marco de influencia muy fuerte, que afecta no tan solo a mi vida, mis acciones que no están alineadas con Dios, puede afectar, aparte de mi vida, a lo que está en mi entorno, a mi familia, puede afectar a mi barrio, puede afectar a mi nación. ¿Vamos entendiendo? Vamos a leer un texto, ¿no? En 2 de Samuel, versículo 21, del 1 al 14. Sí, del 1 al 14. Si lo tenía alguien. Del 1 al 14, Sí. el 21. Sí. Venganza de los Gabonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas, y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Hasta dónde? 14. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿Qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que vengáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre planta ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él le dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Y ellos respondiendo al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros. En todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de su hijo para que lo ahorquemos, désenos 7 varones de su hijo para que lo ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl. Él escogió de Jehová el rey, y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Vale. Os explico. Los hijos, vamos a ver, los Gabaonitas eran un pueblo que estaba en el pueblo de Israel, que no eran de las 12 tribus. Eso viene desde Josué, cuando fue a conquistar la tierra de Canaán, y entonces echaron a los moradores de allí, como el Señor había dicho. Quitar las semillas, las malas hierbas, porque luego, si crecen junto con ustedes, os harán seguir a sus dioses y pecaréis, y yo os castigaré. Por eso dijo el Señor muy estrictamente que en aquel lugar que no hicieran liga ni mezclarse con los moradores de aquel
lugar. Bien, pero esto los gabaonitas hicieron un plan, que lo engañaron diciendo que venían de lejos, y total, que hicieron un pacto con ellos, y ese pacto lo hicieron delante del Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que prometes a Dios debe cumplirlo, y fue un pacto que hicieron ellos delante de Dios. Y un pacto es algo muy serio que se hace delante de Dios, que no se debe romper. Y si se rompe, trae como consecuencia una maldición. Eso ya lo daremos más adelante, lo que significa el lenguaje de los pactos. Dios es un Dios de pacto y obra a través del pacto. El antiguo pacto, el nuevo pacto, la Santa Cena es un pacto. Hay un lenguaje espiritual de lo que es el tema de los pactos. Bien. Para resumir, como ellos, estaba el rey Saúl antes del rey David, que quiso exterminar a este pueblo, no teniendo en cuenta el pacto que se había hecho con Dios. Y eso trajo un pecado muy grande. Dice que fue afectada toda la tierra de Israel. Y durante 3 años había una hambruna, habría hambre en aquel sitio. O sea, que el pecado afectó a la nación de Israel porque este rey no cumplió el pacto. Entonces, eso tenía que redimirse. Y lo que se había matado, tratar de matar y exterminar un pueblo, la sangre demanda sangre. Se tenía que redimir. Y entonces dice, vale, no queremos con la gente de las demás tribus, pero de la familia de ellos, por eso cogieron a 7 varones de ellos y los ejecutaron, y cesó lo que era la mortandad. ¿Qué quiero decir? Que cuando uno peca y peca delante de las cosas de Dios, vienen consecuencias, y no vienen consecuencias para uno, sino que la esfera abarca mucho más. Trae una atmósfera de presión tremenda, en este caso hasta hambre en la nación de Israel. Cuando el pueblo no está alineado en la presencia de Dios, se sufre consecuencias graves. Por ejemplo, otro caso, veis que cuando habéis conocido la historia bíblica, cuando Israel toma la tierra de Canaán, Josué y con Josué liderando, toman Jericó de una manera bárbara, una ciudad bien fortificada, tremenda, perdón. Y por la presencia de Dios caen las murallas de Jericó. Y ahora una ciudad más pequeña que fue a tomarla y sufrieron derrota. Cuando pregunta y consulta a Dios, el motivo, ¿sabe cuál fue? Que habían pecado uno de ellos, que habían tomado algo de Jericó que habían dicho que no se debería tomar. Entonces, eso fue anatema, y por ahí vino juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pecado de una persona, de alguien, puede afectar a multitud. Es algo que se encadena. Entonces, cuando está diciendo la palabra que Dios nos da armas poderosas para destrucción de fortaleza, debemos entender que son fortalezas, estructuras de pensamiento, argumentos, cosas que no se alinean con la voluntad de Dios. Y por medio de esas fortalezas mentales se da lugar a los poderes de las tinieblas. Por eso dice la palabra que el diablo tiene el poder que uno le da, que la sociedad le da, que la autoridad le da. Vamos entendiendo. Entonces, debemos entender muy bien cómo se forman esas fortalezas. Por eso dice la palabra que cuando nosotros sometemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo, entonces estamos prestos, estamos capacitados para castigar toda desobediencia.
Josué podía tomar todas las ciudades siempre que todos estuvieran alineados a la voluntad de Dios. Ahora bien, en medio de todo esto, hay armas, y bueno, ya no voy a querer extenderme mucho, espirituales para esa destrucción de fortaleza. Una de las mayores fortalezas, o la base de las demás, es la sangre de Jesucristo. Vamos a ver un poquito, ¿no? Mira, para que podamos entender. Porque la sangre de Jesucristo no solo nos rescata del pecado, sino que también por esa sangre nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. La palabra. Bien, pues la palabra, para que entendamos el tema de la sangre, vamos a ir a Éxodo 12, capítulo 12. En el capítulo 12, cuando ya se da la última, de la plaga, una de las últimas fue la muerte de los primogénitos de Egipto, tanto de personas como de animales y de todo. Iba a pasar el ángel destructor, el ángel de la muerte. ¿Y sabes quién iba a ser librado de ese ángel de la muerte? Los que pusieran en los dinteles de la puerta la sangre del cordero. Amén. Y fíjate la declaración que dice esto. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mi juicio a todos los dioses de Egipto, yo Jehová. No fue tan solo juicio sobre los moradores de Egipto, sino también a los dioses de Egipto, a los demonios de Egipto, a las potestades, a los principados que operaban sobre Egipto. Los humilló, ¿vale? Porque cada plaga que pasó era una humillación a su Dios. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Y qué dice la palabra en Colosenses 2? Colosenses 2, capítulo 14 a 15. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Bien, pues dice así. 2, 2:14. sí. Dice, a quien tenemos redención por la sangre y el perdón de pecado. Bueno, perdón. 2:14, sí. Exactamente, leerlo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. La sangre del Cordero libró de la muerte a los que están allí, al pueblo de Israel. Y a nosotros, por la sangre en los dinteles de nuestro corazón, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando aceptamos el sacrificio de su Hijo amado, no tiene potestad el diablo ni ningún gobernador de las tinieblas sobre nosotros. Porque dice que sirvió su triunfo ahí en la cruz, sobre todo principado, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre todo poder diabólico. Porque el Señor derramó su sangre. Ese es el Cordero que Juan Bautista, cuando lo vio aparecer, he aquí el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. El otro era una fotocopia de lo que había de venir, pero a nosotros tenemos el original, y si a ellos lo libró del ángel de la muerte, con mayor razón la sangre de su Hijo amado nos libra de los principados y de las potestades, y el mayor arma que tenemos es la sangre de Cristo. Amén.
Entonces, hermanos, cuando tomamos la Santa Cena es un arma poderosa, Amén. porque nos recuerda que el acta que había contraria de nosotros, toda acusación, ha sido clavada en la cruz. Amén. Y ha recibido su triunfo y le recuerda al diablo, tú estás vencido. Amén. Y no tiene ninguna potestad sobre nosotros, ni un pelo de nuestra cabeza cae sin su consentimiento. Amén. Cuando tomamos conciencia de eso, es un arma muy poderosa. Amén. La sangre de Jesucristo. Amén. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos viendo cómo Él redime de todo pecado, cómo redime el lugar. ¿Sabéis, hermano, que a veces que hay lugares y donde hay mucha presión diabólica y ha habido derramamiento de sangre por pactos diabólicos? ¿Sabes que algo muy bueno, sabiendo lo que se está haciendo, no por mecanismo, sino lo que representa, es orar sobre aquel lugar, interceder y celebrar una Santa Cena? Está diciendo que el pacto de Dios rompe a cualquier otro pacto. Amén. Porque no hay mayor pacto que el pacto de Jesucristo. Aleluya, Padre. Sigue a cualquier que Aleluya. ha recibido sobre todo Amén. principal y Amén. gobernador de la Amén. tiniebla. Sí, Señor. Entonces, hay mucha fortaleza por estructuras de pensamiento, por la manera de pensar, por la cultura, por las costumbres. Es que mi costumbre, es que, perdona, todo eso tiene que dejarse aparcado. Porque cuando estamos en Cristo, lo que debe prevalecer es la cultura del reino. Amén. 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 Y ahí, cuando estamos alineados, cuando nuestra obediencia se alinee con la voluntad de Dios, es cuando estamos prestos para castigar a toda desobediencia. ¿Está claro? Por eso, cuando a veces hay brechas, hay que parar y decir, Señor, ¿dónde está la brecha? Para ser firme y decir, hay que cerrar toda brecha. Quitar del medio estorbo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Padre Santo. Otra cosa que el Señor, otra alma, es la intercesión. La intercesión es el lenguaje del reino de Dios. Es el lenguaje de los hijos. La acusación es del diablo. Cuando hay grandes varones de Dios se han puesto a interceder, Dios ha actuado por la intercesión de estos hombres. Cuando, por ejemplo, Abraham, ¿no? Podemos ver muchos casos, ¿no? Cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra por el pecado y estaba allí su sobrino, lo fue rescatado gracias a la intercesión de Abraham en aquel lugar. Cuando cuando el pueblo de Israel en el desierto hicieron un becerro de oro y un becerro para adorarle, el pecado de idolatría, vino juicio y una de las veces le dijo el Señor que se iba a exterminar al pueblo de Israel. Se lo dijo a Moisés. Dice, y de ti, Moisés, voy a hacer un pueblo. Pero se puso a interceder Moisés y dijo, no, porque ¿qué van a decir los demás pueblos que lo ha sacado para matarlo aquí en el desierto? Si tú no has, o sea, si que le estaba diciendo que él quería estar con su pueblo y si no, que lo quitara también del medio. Y se puso a interceder en favor del pueblo. Y Dios actuó. Pero claro, por eso levantaba a Dios a esta clase de hombres, que se pusieran ahí en la derecha. Daniel se puso también a interceder por el pueblo, para que fuera liberado cuando estaba por la esclavitud, ¿no? Babilonia. Y así podemos ver muchos ejemplos. La intercesión es un arma poderosa y que nos ha dado a nosotros, ¿no?
Y ¿sabéis lo que dice en Ezequiel 22, 30, 31? El Señor es que busca eso, busca dos clases de personas, dos clases de grupos, intercesores y adoradores. Amén. Son los dos grupos de personas que buscan. ¿Que tiene alguien Ezequiel 22, 30, 31? 22, Ezequiel 22, 30, 31. Y busqué de los hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo la destruyese y no la hallé. Dios a veces detiene el juicio sobre un lugar, sobre una tierra, por la intercesión de sus hijos. Fijaros lo que es importante interceder sobre una ciudad, sobre una nación, sobre tu familia, sobre tu cercano. Amén. Eso es un arma poderosa, ¿no? Es importante. Además tenemos un gran ejemplo porque dice en Romanos 8:34 que Jesús está intercediendo por nosotros. Y nosotros tenemos que tomar el ejemplo del Maestro, seguir sus pisadas, Y su paso. seguir sus pasos. Amén. Amén. Dios nos ha dado también autoridad sobre los demonios. Que es muy importante todas estas cosas, porque se escuchan a veces cada cosa rara, ¿no? Porque hay gente que le echaba demonios o no, o que eso era más que para los apóstoles. Como el mundo sobrenatural no existe, ¿no? Y ahora que está habiendo un auge de brujos, de curanderos, de gente que tocan las cosas de las tinieblas, donde cada vez más demonios, por sin decirlo suelto, y los hijos de Dios nos vamos a convertir un poco más que en ONG, ¿no? Y tener en cuenta lo que es el mundo sobrenatural cuando dice la palabra de Dios, que tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las armas son espirituales, no son medios psicológicos, no es por medio de ir a la psicología, no es por medio de ir en las buenas obras o en las buenas cosas, es en el poder, porque dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Amén. 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 Que vida más grande, Señor. ¿Qué dice en Lucas? Ayúdanos, ¿Tenemos? Lucas. Me ha dicho el versículo 20. Lucas 10 me parece. Bien. Aleluya, aleluya. Lucas 17. 10, sea 10, 17, 19. ¿Lo tenéis? Y se volvieron los 70 con gozo, ¿viste? Sí. Diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. ¿Nos ha dado qué? Autoridad. ¿No? Sobre toda qué? Fuerza del enemigo. Amén. ¿Y a quién? A los 12 apóstoles. ¿Hay que hablar de 12 apóstoles? Ahí fueron 70. Y si leemos luego más adelante, dice que se encontraron con otro grupo que también echaba fuera demonios y sanaba. Y le habían dicho los apóstoles y estos discípulos decían, oye, hemos encontrado otro grupo que hacen esto pero no están con nosotros.
Dice, dejadlo. Por los que no están en contra de mí, es porque están conmigo. Amén. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Hermano, Así que, y nosotros ahora mismo estamos interactuando con el mundo natural, con el mundo sobrenatural. Y nuestras acciones o se alinean con un mundo o se alinean con otro. O sea, o se alinean con el reino de la luz o con el reino de las tinieblas. Entonces, tenemos que tener en cuenta con quién nos alineamos. ¿Vale? Ahora, cuando nosotros estamos sujetos a la voluntad de Dios y estamos alineados con Él, nos ha dado armas muy poderosas en Él. No tan solo para decir yo soy salvo, sino que somos salvos para ser colaboradores juntamente con Cristo y para que el reino de Dios se extienda sobre la tierra. Y así se cumple sobre esta palabra sobre la iglesia, porque como las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. amén. Amén. Gloria a tu nombre, Padre. Y como dice la palabra, tenemos la armadura, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de la tinieblas. Amén. Amén, Santo. Aleluya. Que nuestros ojos sean abiertos al mundo espiritual. Amén. Que nuestros oídos oigan lo que el Espíritu habla en la iglesia. Y no podemos estar dormidos, fortaleciendo fortaleza, pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. En vez de estar fortaleciendo esa fortaleza, debemos destruirla en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Y nos ha dado esa armadura, ¿no? Hermano, debemos ser conscientes de que estamos en una batalla y que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Y como ha dicho, que Dios dio un mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis y vamos a tomar del árbol de la vida, de estar sentados juntamente con Cristo, pero un requisito, aquel que venciere. Y como Cristo venció, nosotros tenemos que vencer. Amén. 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 Bien, hermano. Amén. Gracias, Aquí. Padre. Gracias. Amén. ¿Puedo decir algo?